Rodríguez Larreta, sí. que le preguntamos específicamente cómo era el tema de Schiaretti, si él lo quería o lo pretendía como compañero de fórmula, si podía haber una alianza, que medio que... Sí, eludió, ¿no? Mirá, en Córdoba, yo incluso voy a ir el sábado de vuelta por tercera vez en 2 semanas a apoyar a Luis Juez y a Marcos Carazo, que son nuestros candidatos. Y ahora parece, Roberto, que la mesa de Juntos por el Cambio pidió discutir la incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio. Efectivamente, porque Schiaretti viene planteándolo, el tema del frente de frente y demás, y bueno, ya le hizo llegar el pedido de estar ahí. Estoy convencido que lo que Argentina necesita, hacer una nueva alianza política por parte de quienes coincidimos y luego un gobierno de unidad nacional. Yo no tengo voluntad de integrarme a Juntos por el Cambio. No descarto qué es lo que vayan a hacer otros compañeros míos del peronismo, pero en lo personal me parece que el camino no es por ahí. A mí me parece que lo de Schiaretti es una cosa muy tirada a los pelos, es decir, inventada evidentemente por los que tienen miedo de perder las PASO. La verdad es que no tiene ningún sentido. Pero la negociación, digamos, uno puede pensar que existe. Sí, claramente, pero yo ni me involucra, ni soy parte, ni tengo voluntad de ser parte, porque a mi juicio no es lo que necesita la Argentina. Patricia, ¿cómo está la relación con Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, a ver, yo de estas cosas me entero por los diarios. Sería bueno que estas cosas se discutan, ¿no? Yo voy a defender un Juntos por el Cambio donde no lo entreguemos a Luis Juez y lo entreguemos a los cordobeses. Voy a defender un Juntos por el Cambio que tenga nitidez y que no sea un popurrí. ¿Qué pasa con el espacio con Schiaretti y con Randazzo si ocurre esto? ¿Se diluye? ¿Mantiene su identidad dentro de Juntos por el Cambio? Claramente va a haber unos que se van a ir a Juntos por el Cambio o a como le llamen, y otros que no iremos, y entonces claramente ese espacio deja de existir como espacio común. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, noche de domingo. Ojalá hayan tenido un lindo cierre del fin de semana, compartiendo algunas ideas aquí en la televisión pública en vivo. Antes de meternos específicamente en otras cosas que se dijeron respecto de la interna de Juntos por el Cambio, lo venimos charlando bastante los domingos aquí en Desiguales. Darle un valor a lo que se denomina habitualmente la rosca política y sobre todo la rosca en campaña, que no es otra cosa que donde la política empieza a definir identidades, donde empieza a definir estrategias, armados, en virtud, por supuesto, de llegar lo más competitivo posible a una elección. También hay preguntas por el después, pero cuando se presentan momentos tan bisagra, como puede ser la próxima elección, dicho por todos y todas, analistas de aquí y de allá, bueno, claro, también hay un... Primero lleguemos lo más amplio posible, ganemos, generemos el piso necesario para esta famosa escena de los 3/3 y después vemos. Y después vamos negociando y después vemos cómo se hace. Aún eso, en momentos de tanta distancia de la ciudadanía de a pie, como suele decir Mario Weinfeld, con la política, es importante rescatar, me parece, estos momentos. Ahora nos vamos a meter en qué pasa en el frente de todos, pero quedémonos un cachito más con esto que presentaba el informe de apertura de Desiguales, la posibilidad concreta de cómo ampliar Juntos por el Cambio y la tensión que eso genera entre sus principales referentes. Nos referimos a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que hace un rato nomás tuiteó lo siguiente en un documento muy interesante: el cambio total que los argentinos necesitamos exige una nueva mayoría. Bueno, me quiero quedar con 2 párrafos de aquí en particular. El primero ya es algo repetido, pero hacía bastante que Horacio Rodríguez Larreta no planteaba la idea de manera bien concreta de que es con todos y todas menos con el kirchnerismo, digamos, ¿no? El cambio que necesitamos no es solo político, es mucho más profundo, no es un tema de nombres, es, como dije, total. Acá aparece un primer concepto que después quiero analizar en la mesa. Cambio total, la idea de cambio total. Es un tema de visión, de entender que este sistema en el que vivimos no va más. Un sistema que no va más. ¿Cuál es el sistema que no va más? Es una pregunta interesante. ¿Cuál es el sistema específicamente que no va más? ¿Es la democracia? ¿Es el capitalismo? ¿Cuál es? Bueno, yo estoy convencido de que para lograrlo y para que ese cambio dure para siempre, pavada de pretensión,
tenemos que ampliar el espacio de cambio que iniciamos con el PRO y con Juntos por el Cambio. Mauricio, el PRO, la coalición cívica, el radicalismo, creamos este espacio con esa convicción. Juntos somos más que la suma de las partes y esa vocación de ampliarnos, de sumar, no ha parado desde entonces. ¿Quiénes se incorporan en esta escena? Bueno, lo que aparecía en el informe, digamos, ¿no? En principio, Juan Schiaretti. Las conversaciones con referentes nacionales como Juan Schiaretti, José Luis Espert o Margarita Stolbizer, todo lo mismo, ¿no? Tienen como único objetivo garantizar el cambio en la Argentina. Y en el caso de Juan Schiaretti, no va en absoluto en contra de nuestra intención de ganar la provincia y la ciudad de Córdoba con Luis Juez, candidato a gobernador en la provincia de Córdoba por Juntos por el Cambio, y Rodrigo de Loredo a la Intendencia de Córdoba. Dos candidatos de lujo que me honra apoyar. Sé de su compromiso, su esfuerzo para dar a Córdoba un futuro mejor. Tanto Luis como Rodrigo son quienes mejor encarnan el proyecto que los cordobeses necesitan. Pues si es tan parecido, entonces ¿por qué no van todos juntos? Sería la primera pregunta. Juntos por el Cambio tiene que ampliarse y construir una nueva mayoría. Acá aparece otra vez esa idea de la nueva mayoría que por supuesto no incluye al kirchnerismo. El kirchnerismo es algo a quitar por fuera, digamos. Hay adversarios políticos y después está el kirchnerismo, que es todo un concepto de la participación democrática, digamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a la mesa a analizar esto. Pero miren quiénes escribieron a continuación, también en respuesta a esta propuesta de Horacio Rodríguez Larreta, que, digamos, es todo un intento. No hay absolutamente nada confirmado. Mañana reuniones dentro de el espacio para ver cómo sigue esto. Hernán Lombardi, que hoy está trabajando como armador de Patricia Bullrich, digamos. No somos un rejunte, ya lo que venga después es extra, digamos, ¿no? No se construye el cambio con los que ayudan al kirchnerismo todos los días con sus votos en la Cámara de Diputados, votando aumento de impuestos, etcétera, etcétera. Somos el cambio o no somos nada. Una clara referencia al lenguaje, al discurso, a Patricia Bullrich, digamos, ¿no? Toda esa misma semántica. Florencio Randazzo, ayer, con Schiaretti venimos trabajando para que todos y todas los que estemos convencidos de que la Argentina debe abandonar la grieta, participemos de una gran paso, es decir, tratando de involucrarse en este sentido. No implica incorporarnos a ningún partido. No nos incorporamos a otra fuerza política. Somos peronistas y lo vamos a seguir siendo. Y después la idea de que en realidad, bueno, habrá una suerte de lineamiento programático. Otra vez aparecen los 6, 7, 8 puntos a tratar de coincidir y que eventualmente eso pueda conformar un amplio espacio. ¿Para qué? Para derrotar al kirchnerismo o al peronismo con ese perfil y con esa identidad. Bueno, algunas preguntas. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo se analiza esto? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué lectura de la escena electoral se está haciendo como para que se den estos movimientos, pero que al mismo tiempo muestren qué tan pesada está la interna dentro de Juntos por el Cambio? Está Nahuel Sosa, sociólogo, titular de Argentina Futura, analista político, para charlar con nosotros, y está también Juan Courel, analista político, consultor, insisto, que tiene mucha experiencia por haber participado en la campaña de Daniel Scioli en el 2015, también de Alberto Fernández en el 2019. Otras preguntas que surgen de una semana que empieza a dar definiciones. Todo es noticia en desarrollo, digamos, ¿no? Pregunta para la mesa. ¿Qué impacto va a tener el modo en que está incidiendo en la escena política la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué va a pasar efectivamente con la provincia de Formosa, con intendencias en la ciudad de Buenos Aires? ¿Y qué va a pasar con el reclamo respecto de Jorge Macri? ¿Qué voltereta hará la Corte eventualmente para no involucrarse, si es que efectivamente el tema llega, en la candidatura de Jorge Macri, hasta hace un rato intendente de Vicente López, ahora jugando en la ciudad de Buenos Aires como precandidato del PRO? Bien, otra pregunta. Javier Milei. Algunas encuestas dicen, bueno, se está estancando un poco la figura de Javier Milei, pero lo venimos diciendo también. ¿Qué pasa cuando empieza a jugarse el partido en serio en el marco de la campaña? Y entonces empieza su equipo nombrado de todo, casta pura, gente que trabajaba en términos económicos en los 90, un ex comisario de la maldita bonaerense, y lo empiezan a hablar a Milei. No es solamente Milei hablando de sí mismo. Ya hay otras personas que empiezan a responder respecto de lo que Milei representa. Bueno, en el armado político, ¿qué le va a pasar a Javier Milei? Y lo último, también para preguntarse qué pasa con gobernadores. Hay una reunión muy importante el próximo miércoles, el 7 de junio, se adelantó esa reunión. ¿Qué incidencia van a tener en la escena electoral? Todo esto lo charlamos ya en la mesa de Domingos de Desiguales. Un cachito más tarde vendrá Luciana Pecker,
Ella es periodista, referente del feminismo, escritora. Respecto de lo que dejó el Ni Una Menos el sábado, la marcha del sábado, también estará con nosotros aquí charlando efectivamente sobre lo mismo Mariela Belsky, que es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en la Argentina. Todo eso en un ratito nomás. Me voy rápido a la mesa ya para encontrarme con el equipo de todos los domingos. Saben que estamos en rotación. Lucila anda descansando, bien merecido que lo tiene. ¿Qué dice, Barra querida? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Hola, Juan. Bienvenido, Nahuel. Gracias. Gracias. Bueno, Artemio, ¿en qué momento de la escena del armado electoral estamos, con tu experiencia? Estamos en una crisis profunda de la oposición, no cabe ninguna duda, lo que vos señalaste de Schiaretti lo marca. Están en un problema severo interno. La interna entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta se desliza hacia, yo diría, horizontes impensados. Rodríguez Larreta ha perdido muchísimo en términos de aceptación comunitaria, ha perdido muchísimo con respecto a tributos de autoridad. Bueno, esta implantación del primo de Macri en el distrito que le pertenece a cambio de nada, porque es una candidatura presidencial que no tiene garantía de ningún tipo. Me parece que marca un poco el ritmo de deterioro de esta figura, y creo que lo de Schiaretti va en esa dirección. Mi percepción es que, más allá de lo coyuntural, el error central de Rodríguez Larreta, como de otros candidatos, pero en particular de él, fue haber planteado el despliegue de una campaña electoral buscando el centro político. Y si vos analizás, lo dijimos acá, desde AMLO hasta la última de Lula, Petro, lo único que se puede concluir de las elecciones regionales, y la Argentina también, es que el centro político dejó de existir. No hay centro político, ni hay tercera vía posible. Ni se puede reconstruir. Ni se puede, en lo inmediato no. Pasa en nada. lo inmediato no. Sí. Por eso bien plantea Cristina que es una elección de pisos. O sea, creo que ahí tiene un error conceptual que no creo que se resuelva con este tipo de malabarismos medio desesperados. Es cierto, tiene cierta lógica que Córdoba, que es para Juntos la tercera sección electoral para el peronismo, es la que le aportó 600.000 de 900 votos. Se dice que le dio el votos. triunfo a Macri en el 2015. Sí, le dio un caudal de votos muy importante. La aparición de Schiaretti como candidato a presidente en Córdoba tendría un efecto en términos electorales para la oposición notablemente. No tengo muy en claro qué es lo que gana Schiaretti en todo esto, ¿no? Bueno, lo que gana Schiaretti es capacidad de negociación, por ejemplo, la provincia. Yo creo que Juntos ha abandonado a Luis Juez en su perspectiva provincial. Debe estar muy contento, y probablemente pueda negociar la capital de una manera más, digamos, fluida, que por otro lado es el tipo de negociación histórica en la provincia. Pero si vos me decís cuál es la víctima propiciatoria de todo esto, Juez. Mario, ¿coincidís que es parte de un movimiento lógico y que expresa la crisis de la oposición? La oposición, seguramente, hoy repasaba los diarios con esa manía vetusta que tengo, que todavía conservo, de mirar una parte. O sea, mucho en redes, pero también mucho en diarios en papel, kilos de papel ahí. Y miraba, y hay una reflexión común en muchos analistas de distintas posiciones, de distintos palos, consultores y demás, que Juntos por el Cambio, ayer lo dijo Katterberg de Poliarquía, que es una figura, en fin, muy afín al radicalismo en particular y a Cambiemos en general, dijo: Juntos por el Cambio hace un año o hace unos meses tenía ganada la elección, ahora no la tiene ganada. Yo comparto ese punto y eso quiere decir que retrocedió. Rodríguez Larreta era, hace más de un año, hace 2 años, 3 años, la figura puesta para ir detrás, más que aún cuando no estaba claro si iban a ganar o iban a estar tan competitivos, digamos, a principio de 2021, tan competitivos en la elección, una figura cantada, y en este momento no lo es. Desde eso me parece que viene haciendo así. Yo no creo que Juntos por el Cambio de cualquier forma haya perdido todas sus perspectivas, ni mucho menos. Inclusive creo que el escenario en tercios es un llamado escenario en tercios. El escenario de paridad es un escenario muy riesgoso para todos y aún para el frente de todos, porque ofrece el riesgo de salir segundo o tercero en la primera vuelta y ofrece mucha dificultad para sumar el 50% más 1 en la segunda vuelta. Todo esto dicho, la maniobra misma, todo esto dicho en un contexto de dificultad y de realidad, a mí la maniobra de Schiaretti me parece que es buena,
para el sector manso de Juntos, o sea, para el sector de Larreta. En los papeles, digamos, ¿no? Después los partidos hay que jugarlo y hay que ver si lo aceptan. Cuestión sobre la cual no tengo certeza, porque no sé cómo se define una discusión interna de que Larreta quiere una cosa, Bullrich quiere otra, Carrió tiene un voto no ponderable, no tiene nada, no sé cómo se arregla, o sea, desconozco. Lo que me cuesta, en primer lugar, es lo mismo que pensar, me planteo, cuando lo vi me planteé la misma pregunta de vos, ¿qué gana Schiaretti? Porque a ver, que Schiaretti no participe como candidato a presidente en La Nación no cambia mucho. Que Schiaretti no participe como candidato a presidente en Córdoba sí cambia mucho, porque Schiaretti tendría alguna cantidad de votos que en el escenario el famoso escenario en 3 fuerzas, pesa mucho, porque de nuevo, Juntos no está viendo a ver si gana en primera vuelta o llega, sino si llega a la segunda vuelta, como están viendo todos, digámoslo. Entonces, para mí, Juntos, la jugada podría favorecer. ¿En qué le va a Schiaretti? A mi ver, tiene, apurando mucho, ¿en qué lo beneficia a él? En que él hace un gesto de alejarse de algo que no tiene muchas chances. Hay una pregunta que seguro que vos te la hiciste, que es, ¿para qué te vas a pedir estar en una interna que vas a perder lejos? Claro. ¿No? Y la respuesta es, tratándose de Schiaretti, para algo será. No, la respuesta es, Schiaretti entiende que le conviene a Schiaretti mejor que Weinfeld. Y la respuesta es desoladora. Es buena esa, porque siempre creemos que la tienen totalmente clara. A veces no la entiende, ¿eh? A veces ocurre que los protagonistas, pero... Mario, déjala, yo te aviso lo que dice García, yo te lo aviso, no te compliques. Juan, con tu experiencia, ¿qué estás viendo? ¿Estos movimientos son clásicos de un último sprint? Bueno, no tan clásicos, pero en 2019 pasó algo parecido cuando incorporaron a Pichetto, ¿no? Digamos, ahí es un peronismo que tampoco es que tracciona a nivel nacional demasiado. Sí. Hay que ver si Larreta, esto que decía Artemio antes, ¿no? En su búsqueda por ocupar un centro que no se sabe si existe, si acepta el desafío de dar la discusión interna que eso requiere, ¿no? Lo que da la sensación hasta ahora de Rodríguez Larreta es que no tiene brújula, ¿no? Que no tiene una estrategia. Él imaginaba que iba a llegar, por ser jefe de gobierno en la ciudad, le iba a tocar espontáneamente el liderazgo dentro de la coalición de la que participa, y de repente se encuentra que el mundo es otro, que la polarización no es un fenómeno inventado por el kirchnerismo, no es un fenómeno inventado por la Argentina. O sea que toda la pilcha se había puesto era para otro baile. Era para otro baile. Y lo curioso es que frente a eso él no sostiene su estrategia, porque yo coincido con Artemio que el centro no existe, pero mucho menos existe si uno no se anima a bancársela en el centro. Es decir, si uno quiere ocupar el rol de moderado, el rol del dialoguista, el rol del centrista, se la tiene que bancar. Entonces, cuando te corren en el extremo de tu coalición, como lo hace Patricia Bullrich, y lo hizo inmediatamente después de este anuncio, bueno, no tiene que moverse, digamos, para contener al que lo corre por extremo. Digamos, no es muy diferente a lo que pasa a veces en la coalición, no es de la otra coalición, no es la coalición del Frente de Todos. Digo, el que quiere ocupar el centro lo puede ocupar siempre y cuando esté dispuesto a bancarse las corridas por derecha o izquierda que le hagan en cada una de las coaliciones. No parece el caso de Larreta que va zigzagueando. No da la sensación, va zigzagueando, y eso le hace ocupar un lugar muy difícil de describir, que es lo que lleva a que, por lo menos en las encuestas, con todos los reparos que podemos tener al respecto, la figura de Patricia Bullrich parezca homogeneizar toda la atracción y toda la potencia dentro de ese lado. Ahora, coquetea Nahuel con una idea de cambio total. A mí me sorprendió cuando lo leí. La idea de cambio total, que sea para siempre, sí, y que este sistema no va más. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? No, a ver, primero quería sumar un elemento. Yo creo que también hay algo de Larreta de traer un gobernador, o sea, como podría ser Schiaretti en su momento, porque la mayoría de los focus y encuestas que hace, a él le va muy mal en el interior. O sea, entre otras cosas porque sigue conservando la idea de un porteño céntrico. Recordemos toda la lucha con la coparticipación, es decir, a diferencia de Macri, incluso a diferencia de Patricia Bullrich, que viene haciendo recorridas en todas las provincias y fue como despegando y saliéndose de ese perfil, todavía Larreta sigue estando. Entonces me parece que también hay un elemento de mostrarse en diálogo con un gobernador. A su vez está el fenómeno que muchos llaman el cordobesismo, ¿no? Que digo, en Córdoba también tiene una lógica propia a veces a la hora de la política, y yo sí comparto esto de que puede
tener un peso en una elección que va a estar muy reñida. Segunda cuestión, comparto de que no existe la avenida del medio, que esta va a ser una elección muchísimo más polarizada de la que fue en el 2019. Más polarizada de la que fue en el 2019. Las propias narrativas ya a esta altura del año, de la cercanía con la elección, están siendo mucho más duras que las que fueron en el 2019. A ver, en el 2019, en este momento, y por lo menos hasta las PASO, ¿cuál era la narrativa Juntos por el Cambio? Sí se puede, defendamos la República, el segundo tiempo para Mauricio. Sí. La narrativa ahora es una narrativa mucho más corrida a la derecha, esto que estamos hablando, de cambio total. Vos escuchás el discurso de Bullrich. Digo, me parece que lo que hizo Milei, la irrupción de Milei, hizo que la propia narrativa de Juntos por el Cambio se derechiza aún más de la que se había hecho en el 2019. No, esta idea de no vamos a ir por el gradualismo, vamos a ir por casi prácticamente que al kirchnerismo hay una lógica absolutamente antiquillerista y antiperonista, básicamente como si fuese un excedente que hay que eliminar para que la Argentina vuelva a ser un país normal, con lo cual también es una narrativa más peligrosa, ¿no? Me parece que la idea de cambio total se ubica en eso, es decir, se ubica en ir construyendo una narrativa que, desde mi punto de vista, opera en dos cuestiones. Por un lado, me parece que el establishment, y esto yo lo insisto bastante, va a buscar que de acá hasta octubre haya un escenario de mayor caos, por lo tanto es probable que se promuevan nuevas corridas cambiarias, es probable que se promuevan determinados conflictos sociales y que ese caos permita que esas narrativas, estilo hay que hacer un shock, hay que hacer un cambio total, hay que hacer un ajuste ahora, este es el momento, lleguen con mayor legitimidad que lo que podrían llegar en un escenario de mayor estabilidad. A ver, tenemos algo en producción respecto de la aún más o mayor derechización de Juntos por el Cambio. Cosas de los últimos días, de las últimas semanas en función de lo que dice Nahuel Sosa. A ver si lo compartimos. En muchos sectores no se consiguen trabajadores, pero por producto de los planes sociales. No buscan trabajo porque pierden el plan. Y eso también es producto de las políticas de este gobierno. Hoy los cajeros automáticos se han transformado en el monoambiente de algunos. Claro. Que tal vez no te pase nada, pero mucha gente se siente insegura. ¿Bullrich es calentona, Larreta es tibio? Bueno, pero sí, me cierra, pero más que la palabra calentona es yo voy al frente. Yo tomo una decisión y la voy a llevar adelante. ¿Esa es la convicción o esa es la diferencia con Horacio? Me parece que esa es mi convicción y es una diferencia. No es verdad lo que yo escuché que dijo lo de Luis. ¿Por qué? Horacio es el tipo que fue al frente y enfrentó el narcotráfico en la ciudad. Cuando tuvimos que enfrentar la apertura de las escuelas, fue denunciado Horacio, fue al frente, abrió ese cuento, tiene lo que tiene que tener para ir para adelante. ¿Baja de la imputabilidad penal? Sí, la imputabilidad es a los 14, pero nosotros vamos a presentar un proyecto que ya lo presentamos, está en el Congreso, donde si a los 12 años vos cometés un delito, vos no te vas a tu casa como si nada. Acá dice, qué livianita que es el árbol. Bueno, ¿es de un plástico duro o no? Un polímero, sí. Un polímero, claro. Del mismo que está hecho la pistola Taser. El tema de las Taser. No pasa en ninguna parte del mundo, solamente acá debatimos el tema de las Taser. ¿Vos qué haces con un delincuente que usa un cuchillo? ¿Crees que pega un tiro? Qué gana de llenar de agujeros a un delincuente, la verdad. Igual eso no agujerea. ¿Crees que pega un tiro? Qué gana de llenar de agujeros a un delincuente, la verdad. Te doy la 9 y tirá. Bueno, insistimos del último rato en la discusión política en la Argentina. Nos miramos con Gaby Granata. Yo tampoco había escuchado lo de, bueno, a las 12 vos cometés un delito, a tu casa no te vas. No, sí no sé hace cuánto no le habla Patricia Bullrich a un pibe o una piba de 12 años. Mira, sí había escuchado a Diego Santilli y en el momento que lo estaba escuchando pensaba, digo, ¿cómo es esa capacidad que tienen los sectores de derecha de simplificar y generar dos datos aislados? Porque ahí planteó en forma continua yo metí en cana al elefantito Dumbo y Horacio Rodríguez Larreta luchó por la coparticipación, por lo tanto tiene lo que tiene que tener. Digo, son dos cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entiendo. Entonces, ¿cómo llegan a esa conclusión y a esa simplificación de ideas? En cuanto al tema de cada vez bajar el umbral de imputabilidad, me parece que siguen trabajando sobre una idea que es, yo creo que la sociedad ya la considera antigua, o eso espero, porque tenés que empezar a trabajar sobre otro tipo de causas. Y entiendo que a lo mejor no podés hacer toda una teoría socioeconómica, pero sí pensar en qué está pasando
con los jóvenes o los menores que van al delito y cómo tratarlos. Hay algunas experiencias muy interesantes vinculadas con reinserción pero eso hay que explicarlo social. mucho. Mejor con decir con que mejor vamos de que al frente bajamos la imputabilidad a los y 6 que a los años 12 ya están para guardarlo, es más fácil. Sí, lo hablan. Estadísticamente no es significativa la baja de edad de imputabilidad, eso ya está más probado. No cambia en nada, no mueven perímetro en términos de seguridad, pero desde el punto de vista propagandístico produce efectos. Callarse y no decir nada no es mejor que este discurso de cuarta, falso. Yo creo que el oficialismo tiene que elaborar un discurso sobre un diseño tema. de discurso respecto al tema de seguridad. Y sí, porque es un tema fundamental y Igual muy importante para un sector amplio de la sociedad. Es un tema súper difícil, creo yo. Súper difícil. Donde las posiciones más avanzadas, yo creo que seguramente son minoritarias en Argentina. Exacto. ¿No? O sea, vos tenés que partir de la base que en sectores populares, sectores medios, gente común, la idea de que hay un mundo que se separa entre delincuentes que tienen pocos derechos o ninguno y gente común que debería tener todos los derechos es una idea avanzada. Lo que dice la ciudad autónoma de Buenos Aires es un lugar muy particular por su población. Lo que dice Jorge Macri respecto de los cajeros automáticos y demás me parece, siendo algo, si vos querés, menos que hoy atroz. Algunos son monoambientes. Monoambientes, que vos querés es menos atroz que pedir que encanen o que maten a un pibe que comete un delito, desde ya. Pero ideológicamente y discursivamente me parece espantoso, me parece muy virulento, que bueno, no choca en una figura como Jorge Macri, pero llama la atención, a mí me llama la atención lo burdo que es. Esper no sorprende a nadie y le crea un compromiso a, entre comillas, los Larretas o demás, o a los Massas el día de mañana, si tienen que estar. Porque insisto, en esta postura, a mi ver, quien tiene una posición más o menos progresista, garantista y demás, afronta varias dificultades. La primera es que hay un sentido común expandido y que hay muchas personas del común que no tienen muchas ganas de escuchar otra cosa. Bueno, Mario, hay un progresismo muy ineficaz para hacerse cargo de los temas de inseguridad. No es solo. Yo creo que en el frente oficialista debe elaborarse un discurso con respecto al tema de seguridad. Yo creo que no hablar. Esto es una barbaridad, es burdo. No hablar no lo mejora. Mario, o sea, hablar no decir como Sergio nada. Berni y hacer como Sergio Berni tampoco lo mejora. No, Ese es un yo creo que hay que elaborar un discurso y ser coherente con una práctica, pero no hacer como que no sucede. No, es que yo creo que vos no podés abandonar un tema. Lo que estoy diciendo es que vos tenés que asumir la posición enojosa. En general, yo no hablo al peronismo le resulta muy enojoso no asumir que no es mayoría. Y en este punto es francamente los sectores del peronismo, que no son todos, porque hay muchos peronistas punitivistas, muchos. Muchos dirigentes peronistas punitivistas muy conocidos, aceptar que sos minoría, es decir, el que dicho que vos seas minoría no significa que vos no salgas a demandar. Los feminismos arrancaron de ahí, los movimientos de derechos humanos arrancaron de ahí y avanzan y son exitosos, si vos querés. Consolidan posición. Y van avanzando y van por allá, pero no pierden. Yo lo que creo que no pierden es la concepción de que son minoría. Eso tal vez los hace más intensos, más batalladores. Es decir, no es que renunciás a discutir, es que sabés desde qué lugar discutir. A ver, Juan, te quiero preguntar con tu experiencia, porque más allá de que el tema sea seguridad, lo charlamos mucho con Artemio también, parece ser una elección en la que el Frente de Todos, ahora nos vamos a meter en un resumen de la última semana del Frente de Todos, está buscando una representación en términos identitarios bien concreta, pero al mismo tiempo pretende expandir. Y las últimas veces que se ha pretendido expandir, a veces coqueteás con el discurso del centro, del moderado, y a veces, en el caso de seguridad, hasta con el de la derecha. ¿Vos qué recomendás? ¿O cómo trabajaste esto en campaña? Mira, en las tendencias de campañas en el mundo, por lo menos en Occidente, o por lo menos en la región americana, dejaron atrás la idea esa del marketing político de los 90 del votante del medio, ¿no? Del votante del centro. Entonces, que todos los candidatos se terminaban pareciendo entre sí, resignando sus identidades ideológicas y partidarias para apelar al indeciso, al despolitizado, al no tan identitario. Eso no se terminó en Argentina, se terminó en todos lados.
Hoy se habla, de hecho, en los estudios de campañas electorales, se habla de la vuelta a las bases, la vuelta a los grassroots, a la militancia de base territorial. Porque, digamos, el ecosistema mediático tan fragmentado, las audiencias fragmentadas, ya no te permiten ser un candidato televisivo que va a un programa con alto rating y ya te ve todo el mundo, dijiste lo que querías decir, si te trató bien el entrevistador, la gente dice qué tipo copado y te vota. Ya no existe eso. ¿Qué hace falta? Hace falta que haya gente de carne y hueso, que se sienta representado por tu mensaje y salga a militarlo. Algunos le dicen voluntariado, otros le dicen activismo, otros le dicen militancia, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué hace falta? Gente que sea capaz de representar esa voz. En 2019 se solucionó fácil cuando Cristina dijo, bueno, es este, y bueno, toda la gente que rodeaba a Cristina dijo, vamos con este. Y bueno, este le dio un mensaje, me refiero al actual presidente, ¿no? Sí. Digamos, bueno, ahora, digamos, uno dice, ¿para qué ir al centro si uno lo que tiene que hacer en todo caso es hacerse firme en su posición y ampliar desde ese centro gravitacional? No correrse, sino que ampliar y traccionar desde ese lado. Mira, Cristina lo describió bien cuando hablaba de elección de tercios. Cuando decimos elección de tercios es el primero y el tercero no se sacan 10 puntos de diferencia. No es que hay 33, 33, 33. Claro. ¿No? Entonces, ahora, ¿qué pasa frente a eso? Uno dice, bueno, pero no podés conformarte con una elección a presidente con un 30%. No, por supuesto que no. Después, ¿cómo haces para llegar? Ahora, los balotajes son elecciones aparte, donde la dinámica de la polarización política, de la polarización del debate que describía Nahuel recién, hace que las posiciones se empiezan a ser cada vez más extremas y repelentes para el polo antagónico. Y eso hace que terminen elecciones que parecen muy desventajosas para un sector, más parejas. Brasil 2022. Se suponía que Lula iba a ganar por 20 puntos con la coalición más amplia de la historia de Brasil. Sí. Enorme la coalición. Y heterogénea, digamos, ¿no? Ganó por medio punto. Petro, también contra Hernández, un outsider, más outsider que Milei, porque Milei por lo menos lleva un par de años tratando de ser candidato. Hernández era un empresario que de hecho se dice que después no quiso ganar, y que terminó a poco de 3 puntos cuando Petro venía cabalgando. En Estados Unidos Trump parecía, no en balotaje, pero también parecía que tenía la elección totalmente perdida y perdió por muy poquito. Digo, en todos lados lo que se ve es que finalmente, por más que vos estés debilitado, el oficialismo argentino, sí, por cierto que lo está en términos de aprobación, por lo menos de la gestión, después la dinámica de la polarización del debate puede, si uno es inteligente y si uno dice las cosas que son capaces de representar sentimientos reales de la sociedad, puede equilibrar las cosas de una manera muy Pero a ver, Juan, ahí vamos le ponemos nombres propios con el informe, pero vos lo que estás diciendo es que si eventualmente el oficialismo llega al balotaje, va a tener que ganarle linealmente a la suma de lo que junte Milei más lo que sume Juntos por el Cambio. No necesariamente. Depende mucho de la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Si es Bullrich o de Larreta. Depende mucho. Yo creo, no me gusta hacer oráculos porque qué sé yo lo que va a pasar, pero uno piensa, si gana Larreta esa interna, es muy probable que Milei crezca mucho. Porque realmente hay una demanda social en un sector que quiere un discurso muy radicalizado, mucho más radicalizado de lo que Larreta, por más que intente, no puede expresar. Entonces, bueno, pero probablemente lo que encontremos, porque cuando uno hace escenarios, y vuelvo, yo siempre pongo las encuestas, ¿no? Artemio puede hablar mejor que yo del tema, pero siempre digo, son ordenadoras de tendencias, agrupan comportamientos, no son oráculos, no son espejos, ¿no? Después cuando nos enteramos que las elecciones no salen iguales que las elecciones de Bogotá, todo el mundo se agarra las cabezas y dice, ¿cómo puede ser que las encuestas? No, bueno, las encuestas no son oráculos, simplemente agrupan, marcan tendencias, agrupan posiciones. Bueno, ahora, en estas encuestas uno lo que ve es que si hay dos candidatos moderados en la elección, gana el voto en blanco. ¿Sí? Entonces, probablemente la estrategia más inteligente, cualquiera sea el candidato que llegue al balotaje, sea profundizar su posición antagónica a lo que tenga enfrente. No sé si se entiende. Perdón, ¿y eso vale tanto para ahora esta instancia de paso y posicionándose para la elección general? ¿O son dos elecciones distintas? Son dos elecciones distintas en cuanto a la decisión de la gente. En donde no son dos elecciones distintas es en cuanto a la estrategia electoral. Es muy difícil instalar un mensaje y generar una percepción en el electorado. Entonces, hay que ser
digamos, muy capaz para decir una cosa ahora y decir otra cosa en noviembre y que la gente lo entienda, ¿no? Digamos, yo tendría más en claro, tal vez uno puede hacer un mensaje escalonado, gradual, pero siempre entendiendo bien dónde se termina la competencia. Bueno, le ponemos nombre, las últimas horas de la interna del Frente Toso, si ustedes quieren, más amable, de las discusiones estratégicas y tácticas para las elecciones. Dale. ¿Se anota como precandidato, ministro, en esas presidenciales? Todavía no. Yo estoy esperando las decisiones de... Soy el que generalmente piensa en un nosotros, ¿no? No soy de los que... Más en un equipo. Pienso en el nosotros. Sin ninguna duda que en el cuarto oscuro van a encontrar en todo el pueblo de la provincia del país una bonita medida interna que esa paz gobernadora y también presidente. Yo no tengo ningún problema, ya lo dije, en la provincia iré una paso con él o la compañera que quiera presentarse. ¿La fórmula está cerrada? Bueno, Verónica Magaria, ¿no? Fue tu compañera, ¿no? Estamos trabajando y bueno, sí. ¿El concepto cuál es? Este gobierno no funcionó, ¿no? No es un buen gobierno. Ahora resulta que todos los candidatos a presidente somos ministros de este gobierno. Viste que hay afiches por toda la ciudad que dicen se viene Guado, ¿no? Estás vos en la foto con Cristina. Digo, en estas recorridas que estás haciendo día tras día, ¿no sentís que hay algo, esto lo estás diciendo, ¿no? Que va creciendo, pero que cada vez te conoce más gente? Hay algo muy lindo que es que esta pausa y esta espera por la definición de candidatos y candidatas del frente, este llamado de Cristina a que tomen el bastón de mariscal, yo soy uno de los que dijo, voy a hacer lo que hay que hacer, voy a caminar, voy a recorrer, estamos trabajando en el programa, estamos acordando con trabajadores, con gobernadores, con intendentes y después, cuando llegue el momento de la definición, verlo, pero voy a hacer todo. Alguno te va a decir, pero van a sacar 8 puntos cada uno. Y yo contestaré que vamos a sacar un poco más de 8 puntos cada uno y que sumado vamos a sacar 35 puntos. Y que entonces la expectativa va a estar entre el que gana, dice, si juntamos todo, estamos a 4 o 5 puntos de poder ganar en primera vuelta. Bueno, ahí hay una primera discusión, ¿no, Nahuel? Respecto a si una paso que arrastre, que genere vigor o efectivamente una candidatura de unidad que consolide. ¿Qué estás viendo? No, estoy viendo que es el dilema, ¿no? Porque por un lado, uno si tuviera que inclinarse por evitar las pasos, podría decir si hay un orden político, hay un orden económico y si hay una derecha que va a promover cierta inestabilidad, unas pasos puede contribuir a eso, ¿no? Me parece que si uno piensa la elección en 3 tiempos, podría tener argumentos a favor para decir conviene un candidato de consenso de unidad. Ahora, también es cierto que si esa síntesis no se produce, teniendo en cuenta que el Frente de Todos, que yo creo que va a tener otro nombre, pero teniendo en cuenta que no es solamente un grupo de personas, sino que también el Frente de Todos expresa actores políticos y sociales, es decir, movimientos sociales, movimientos sindicales, colectivos feministas, es decir, el Frente de Todos también es eso. Si no te llega a esa síntesis, bueno, ahí la paso puede ser la única manera que se tenga de que el Frente no solo no se rompa, sino que tampoco llegue en una situación de debilidad total, ¿no? Ahora, la pregunta es qué expresa esa paso. ¿Y esa paso va a expresar personas o si realmente va a expresar una disputa de distintas ideas? Porque yo en ese plano creo que por el contrario, tanto incluso cuando Cristina habló el 25 de mayo de los 4 puntos del programa, que eran FMI, alianza público-privado, cuestión judicial y pacto democrático, más algunos que se irán sumando, bueno, daría esa sensación que el programa hay cierto consenso de por dónde tiene que ir. Que en todo caso lo que hay es cómo se procesan diferencias que tienen más que ver con intereses de distintos grupos que hoy por hoy, con la foto de hoy, todavía no se sientan representados. Vos decís, a ver, si hay consenso en un programa, ¿quién lo representa mejor o ir a discutir el programa? ¿Se puede, Artemio, discutir en una paso el modelo? No debiera discutirse el modelo de país, debiera discutirse matiz. El modelo de país se discute en una general. Sí. Pero bueno, yo soy partidario de un candidato de consenso. Creo que las condiciones políticas y socioeconómicas ofrecen al Ejecutivo
un andarivel bastante estrecho Para como vos. para armar una paso. Ahora, algunas Y pistas si no hay tenemos. síntesis, se dice, como dice Nahuel. Bueno, habrá una paso. Hay una O paso. sea, es evidente. Guado se Yo- está es instalando, una se instaló opinión, bastante está más, ¿no? instalando. Se Bueno, ordenó un poquito. las pistas de Cristina van por el camino de algunas que yo observé. Sí. Renovación generacional. Obviamente el programa que señalaba Nahuel. Un candidato que represente el programa de manera cabal y los votos que efectivamente deposita Cristina. No olvidemos que Cristina sigue siendo la política más popular, medida individualmente, del conjunto del arco político nacional. Y luego, bueno, habló de los hijos de la generación diezmada. Esas pistas que ofrece Cristina, que yo creo que va a ser una gran decisora, porque ha recobrado la centralidad que nunca debiera haber perdido, porque acá hubo un concepto inicial que se fue perdiendo, que es que el Frente de Todos era una construcción de liderazgos asimétricos. Es evidente por la forma en que se instituyó el liderazgo de Alberto como presidente, lo que implicaba Sergio Massa cuando ingresa al Frente de Todos y lo que implicaba Cristina, que esos liderazgos no eran equivalentes. Bueno, en el devenir del gobierno se equivalenciaron y se produjeron problemas. Por ejemplo, desconocer la agenda que planteó Cristina en 2020 y llevar adelante otra política socioeconómica. Bueno, yo creo que eso tiene que ser reordenado y la centralidad que asumió Cristina en los últimos meses, desde sus apariciones públicas hasta el último acto del 25 de mayo, creo que están marcando una señal clara de que el diseño de campaña va a tener en ella una figura preponderante. Y estas señales me parecen que hay que atenderla. O ¿Qué, sea, Mario? No, de acuerdo bastante, con algún matiz. Primero, si Cristina resuelve, designa claramente un candidato sin, no sé, sin vuelos de lenguaje, sin decir comprensión de texto, sin decirle, están diciendo, como hizo con Alberto Fernández. Con claridad, digamos. Con nitidez, Sí. ¿cómo se define un candidato? Entonces, si Cristina dice eso, la diferencia, me parece, entre la primaria competitiva y la primaria no competitiva se diluye mucho en mi percepción. O sea, un candidato apoyado por Cristina tiene en la primaria del Frente de Todos una ventaja, me parece, muy alta. De algunas cosas que se hablaron acá, me gustaría agregar un par de miradas. Primero, está claro, y lo Schiaretti lo demuestra, que si hay tres fuerzas que disputan, pongamos, el 80, 90% de los votos, digamos, que se dice, yo no creo tanto, pero no importa, lo que yo crea no vale nada. Si hay tres fuerzas, no hay mucho espacio para otra fuerza que diga no sé qué quería antes, no hay lugar, después encima está el FID que saca 5, 6, 7 puntos, entonces no hay espacio. Yo no sé, cuando se habla del centro, a veces se habla de esto, de una postura política. Yo no sé si no hay personas del común que no están tan polarizadas como se plantea el debate político en la Argentina. Yo no sé si hay tanta gente indignada y tanta gente ¿Y eso cómo se apática. traduce en mensaje político? Déjame terminar con algo. En las elecciones presidenciales en la Argentina, jamás la gente, desde 1983, jamás hubo un voto en blanco importante. Jamás. Entonces, ¿esta vez podrá haberlo? Puede. En el 2001 lo hubo. 2001, bueno, pero no fue excepcionalmente. Por claro. eso, es excepcional. Entonces, habría que ver. Yo tengo la punta de una intuición, algo así, que es, tal vez en las pasos se vea que mucha gente, y que algo están sugiriendo las elecciones provinciales con toda su peculiaridad. Tal vez mucha gente argentina no esté tan enojada y tan alejada de la política como se dice y tan dispuesta a seguir a los extremos. Lo que pasa, que si eso se ve en la paso, hay que ver si las fuerzas políticas, que es muy cercana a la primera vuelta, si las fuerzas políticas pueden adecuarse o colocarse. Con lo cual, si yo les sugiriera una táctica, se quedarían tiesos, no harían nada. A ver, Nahuel, ¿qué mirada tenés? Para reforzar una cosa, hace poco hacíamos una investigación con Argentina Futura y con Flaxo sobre juventudes y democracia, y parte era sobre juventudes que votaban a Milei, ¿no? Y, por ejemplo, lo que te daba de curioso es que gran parte de ese voto no es un voto duro ideológico como puede pasar con las juventudes que votan a la extrema derecha de Le Pen en Francia. Eran pibes que te dicen que votan a Milei, pero que están de acuerdo con el aborto, con la universidad pública, con que el Estado intervenga. Incluso muchos después de Milei te dicen como opción Cristina. Entonces, lo que me parece, capaz abonando un poco una idea, es que lo que hay sectores, que en todo caso hay cierta desilusión, cierto malestar social,
pero que se pueden disputar esas agendas. Por eso yo también creo que el problema, cuando hablamos del caso de Milei o el caso de esta extrema derecha, no es solo cuántos votos sacan, sino qué tipo de agenda te instalan. Te instalaron la dolarización, que era algo que hace un año no lo discutía nadie. La dolarización lo decía Melconian y alguno más por ahí, y hoy se está discutiendo. Entonces, yo creo que ese es el problema. Con esto, ¿qué te quiero decir? Con esto quiero decir que el Frente de Todos tranquilamente puede ser competitivo en la medida que parte de esos votos, sobre todo los votantes de Milei, y los más jóvenes, no es un voto duro que esté definido ya para ahí. Y coincidí, Juan, ¿y cómo se traduce esto en estrategia electoral? Sí, coincido. Para agregar, hace poco hicimos un estudio... Pero porque Mario está diciendo algo que ustedes estaban diciendo otra cosa, digamos, ¿no? Que Mario dice, che, guarda, porque por ahí nos estamos comiendo la curva de la polarización. Lo que difiero con Mario es que no necesariamente el voto a los extremos sea un voto enojado. Es un voto identitario. Es un voto que es alcanzable a través de la movilización, del debate intenso, ¿no? Y los debates intensos se hacen más fácil desde los extremos. Después hay mucha gente que, por supuesto, que no está conforme, no le gusta, y cuando uno hace grupos focales, siempre hay una queja hacia la grieta, pero lo particular, y hacia la polarización, lo particular es que siempre la grieta es el otro, es el que está del otro lado. Entonces, nadie se reconoce a sí mismo como parte de un extremo que no dialoga, que está en su cámara de eco, en su trinchera ideológica y que no entiende lo que pasa. No, cada uno está en su burbuja y cree que uno está haciendo las cosas perfectamente bien y que del otro lado, en todo caso, son esos que se pelean con todo el mundo y qué sé yo. Entonces, es un poquito, si se quiere, contradictorio. No lo digo calificándolo mal, porque todos entramos en esas contradicciones. Entrando esas contradicciones, uno cuando ve en el votante de Milei de repente encuentra pero literalmente la mitad te está diciendo que está de acuerdo con que el Estado proteja la industria nacional. Y vos decís, pero lo están escuchando. Y bueno, vamos a hacer, no me gusta subestimar ese electorado. También hay contradicciones en los demás candidatos. Pero tal vez te querés agregar un poquito cuál es esa agenda enojo. Me parece que no está tan clara, porque si la agenda de la ciudadanía enojada es por seguridad, que es lo que planteaba antes Mario respecto de que probablemente se te fuguen o se vayan muchos votos hacia un discurso más de derecha, porque es lo más inmediato, lo más sencillo de entender, o es la situación económica, entonces tenés otro accionar, o es la falta de derechos ciudadanos, entonces es otro accionar. Tenés una agenda dispersa respecto de cuál es la insatisfacción de la sociedad que hace que piensen en un voto Milei, por ponerle un nombre, fuera de lo que es la estructura tradicional de partidos, y que después se te crucen cuáles son las motivaciones. ¿Dónde está? ¿Dónde vas a buscar esa población enojada? ¿Qué problema para resolver temas tan complejos en un sprint final de una campaña o en un tramo, ¿no? Y que de todo lo que hemos hablado hasta ahora, y no porque los que estemos acá no lo consideremos, ahí me parece que falta un factor cabal obvio, que es el candidato. O sea, en definitiva, ¿quién puede conseguir que entre agosto, octubre, noviembre, mucha gente, entre comillas, uso la expresión que se usa, me parece bien, uno la cometió hace tantos años, que la política enamore, cambiar un poco de criterio, estar un poco más optimista, tener la disposición de ese día, del día de la elección, esa semana, pensar, yo no quiero que me hablen de política, yo quiero ganar mi guita, yo quiero vivir con lo mío. Este es un planteo que se expande socialmente, lo sabemos. Bueno, en esa semana quiero pensar un poco, y ahí la figura del candidato o candidata aparece mucho, y ahí aparece una, creo yo, y bueno, hay gente que conoce más que yo, pero Milei tiene una ventaja que no es invisible, pero que es de largada y que en un momento se va a resolver, para bien o para mal, que es Milei es el candidato de la Libertad Avanza. El candidato junto con el Cambio no se conoce, la candidata, y el candidato de Frente de Todos no se conoce. Entonces, eso es una ventaja, porque podés ser una referencia. A mi ver, la figura del candidato, cuando se habla el programa y el candidato, yo creo que el Frente de Todos, que tiene una identidad y una trayectoria, eso tiende a conjugarse, y para mí, a mi ver, la figura del candidato tiene una relevancia no menor. Pues es muy incompleto cualquier análisis que no tenga fuerza candidato puesto ya en el... Es forzosamente incompleto porque no están, en 20 días se sabrá. A mi ver, no imagino que se pueda ganar una elección presidencial con un candidato que no consiga mejorar
la percepción social que se tiene en este momento de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. De cualquiera de los dos. ¿No? En un momento lo tienen que conseguir. Vos podés decir, bueno, lo pueden conseguir el último día de la segunda vuelta, macanudo. Sí. Ese día, en el debate final, cuando levanta un vaso y toma agua, puede ser. Pero lo tiene que conseguir. Y a mi ver, en realidad, la experiencia, la empiria, las vivencias demuestran que en realidad el candidato va creciendo antes, que es raro un candidato que gana en el último segundo. En general no se gana así. A ver, les pregunto algo de esta semana, en un ratito con Gaby Granata, el regreso de Massa. No sé si llega, rebota y se va a Estados Unidos rápidamente. Ahora no va, ¿no? Bueno, ahora no va. Está claro. Claro, todo esto se da en medio de urgencias y, como decía Nahuel, la posibilidad concreta de operaciones en lo económico, ¿no? Pero hay una reunión de gobernadores, se adelantó para el próximo miércoles. Juan, ¿qué ves ahí vos? ¿Qué vas a buscar? ¿Qué mensaje vas a tratar de leer en esa reunión? A ver, los gobernadores hace tiempo que amagan, ¿no?, a hacer una construcción propia y después terminan, me refiero a los gobernadores peronistas, después terminan aceptando liderazgos más dominantes, ¿no?, como son el de Cristina básicamente dentro del peronismo. Yo creo que, bueno, la verdad que no sé qué van a hacer, digamos. Me imagino que tendrá que ver con el planteo de una estrategia en la que se sostenga digamos, lo que ella plantea. No imagino algo muy diferente, a eso. ¿Pero qué es, Artemio, ir a juntar músculo y después para negociar, para entrar en la discusión? ¿O es algo más? Además, Gioja el que coordina esto, ¿no? Que no es un dato menor, pensando en lo que hizo la Corte. No, la Corte coordina la oposición, no cabe ninguna duda, y va a intervenir todo lo que pueda para que el oficialismo resulte perdidoso en la elección, no me cabe ninguna duda. ¿Y vos de la reunión de gobernadores qué buscás? ¿Qué mirás? No, yo creo que los gobernadores van a presionar por un candidato de consenso en el oficialismo, no me cabe ninguna duda. Sí. Creo que eso está planteado ya explícitamente por parte de ellos y bueno, es una voz importante a tener en cuenta para una decisión que creo que en definitiva la va a tener que tomar el conjunto, pero con una predominancia que es, vuelvo a insistir en el análisis anterior, Cristina. Bien. O sea, pero los gobernadores son una fuerza a atender. Creo que Cristina lo va a tomar en cuenta, pero va a ser ella la que defina. Ahí voy, Mario. Porque las estrategias de techos, que fueron las estrategias que también fueron desplegadas en 2015, en 2019, por un motivo o por otro, porque perdés las elecciones o porque finalmente en el despliegue del gobierno tenés problemas, no dieron grandes resultados y porque la configuración electoral es otra. De todas maneras, vamos a ver, falta bastante. El gobierno tiene que tomar medidas centrales en la coyuntura socioeconómica. Ding dong, peligro de ding dong, Pablo García. No, porque esa es la ventaja comparativa, la oportunidad y también puede transformarse en un demérito. No definir una estrategia, lo que Mario señala, de a la gente de pie mejorarle en parte las condiciones materiales de existencia, son muy duras. Eso es es patrimonio de la gestión. Es una gran oportunidad porque hay tiempo y provoca efectos inmediatos. Por lo menos un rumbo que sea distinto al que llevamos. No voy a repetir qué es lo que pasa hoy en términos de ingresos, porque más o menos todos los que estamos acá y los oyentes lo conocen, pero eso hay que tratar de corregirlo y es un gran atributo para enfrentar a octubre, que normalmente no se discute tanto. No, muy breve, que hoy salió Capitanich a hablar, dijo de la reunión, planteó el hecho de que él no estaba de acuerdo con que siempre a los gobernadores se lo tomen como para acompañar, o sea, para ser vice, y por qué no pensar un gobernador con experiencia de candidato, ¿no? Un poco marcando ahí también esto, pero me parece que también lo importante de esa reunión es que si los intendentes no están de acuerdo con una PASO, si los gobernadores no están de acuerdo con una PASO, y si en caso de que Cristina y Massa tampoco están de acuerdo con una PASO, bueno, va a quedar una situación compleja, por decirlo de una manera, ¿no? Ahí toca, eso también la pregunta será, quienes no están de acuerdo con una PASO, ¿qué ofrecen o qué incentivos hacen para que quienes... pero no solo el caso de Scioli, el caso de Juan Graboy también ha planteado que va a ir una PASO si es Massa al candidato, y hay un sector efectivamente que no se siente representado por Massa y que si es Massa al candidato a presidente va a buscar otras opciones. Entonces, me parece que hay un artilugio ahí que es complejo. Juan, en el 2015 fueron determinantes los gobernadores, te lo pregunto porque estabas en la campaña de Scioli, ¿fueron determinantes los gobernadores para que Scioli sea el candidato? Bueno,
Hay una enorme diferencia entre 2015 y ahora. Digamos, Scioli era un candidato natural en 2015. Era claramente fuera de Cristina el dirigente del Frente para la Victoria con imagen más alta, con más instalación, más conocimiento. No tenía una competencia. Y eso era muy valorado por gobernadores y también por intendentes, ¿no? Y yo creo que los gobernadores y los intendentes lo que hacen es mirar mucho eso. Es quién les tracciona más y quién les tracciona menos en la provincia. Hoy no hay un candidato natural en el Frente de Todos. La candidata natural sería Cristina, si lo hubiera, pero bueno, no va a ser candidata. Por lo menos parece que no va a ser candidata. Por lo tanto, todos los demás, lo que pueden aportar no es votos, es capacidad de representación. Cuando digo capacidad de representación, me refiero a ser capaces de articular un discurso que le permita a la sociedad entender con claridad cuáles son las alternativas y las opciones que están en juego en estas elecciones. ¿Qué anotaste, Mario? Está tremenda esa hoja de Mario, está tremenda. Anoté porque si no me olvido. La memoria corta falla a cierta edad. Lo primero de lo que dice el problema es hablar con gente inteligente, ¿viste? Inclusive gente que pregunta de modo inteligente. 2015, lo que tú preguntas y lo que responde Juan Courel. Hoy, si Axel Kicillof no tuviera reelección en la provincia de Buenos Aires, sería el candidato natural después de Cristina. También es cierto que es muy subsidiar a la imagen de Axel y además que, yo no sé, digamos, él no lo dijo en su propio... Pero digo, un candidato que no quiere ser candidato a mí no me parece un buen candidato. Correcto, lo que quiero decir... Y que se ocupa de decirlo, digamos. Claro, lo que quiero decir, si Axel no tuviera reelección, el escenario sería distinto. Y tiene Axel, tiene un liderazgo de opinión pública tiene un liderazgo, sí. Tiene votos, es una figura que tiene votos propios, otras no tanto. Dos, algo que también me parece ahí de respecto de los gobernadores. Los gobernadores, en general se habla, a los periodistas les gusta, mucha gente dice, si hay una liga de gobernadores. Nunca hubo una liga de gobernadores, afirmo, discuto con gente inteligente, que sabe más que yo, macanudo, discuto. Lo que decía Juan, nunca se consolidó como nunca tal. Se consolidan como grupo, porque no van ahí, si van ahí, no van a decir, elijan. Yo creo que la liga de gobernadores, la no liga de gobernadores, la reunión de gobernadores tiene un resorte para ofrecer al sector que no quiere primarias competitivas. Quiere decir, hagamos una fórmula que tenga una figura bonaerense, que eso abundan, y una figura de un gobernador. Eso se puede decir, que uno podría decir en este momento entre la paridad relativa, uno diría que Capitanich es la figura más llamativa, vicepresidente, aunque Capitanich diga otra cosa. Y entonces ahí vos tenés resuelta una fórmula y si se ponen de acuerdo los sectores que menciona Nahuel, más o menos vos podés decir, bueno, si está eso, seguramente la primaria se hace, no sé si desaparece, porque ahí está la voluntad de, dicen de Graboy, de Agustín Rossi y de Scioli, que podrían competir. Lo que pasa es que la primaria podría hacerse menos competitiva en los hechos. Podría haber una fuerza que tracciona. ¿Una primaria poco competitiva es un problema? No sé, a mí me parece, yo creo, y esto es muy difícil, yo creo por otro factor que es también muy difícil de manejar porque no es matemático, no es cuantificable. Yo creo que el Frente de Todos tiene una deuda de participación con la sociedad y con la gente que la quiere votar. O sea que el Frente de Todos tiene una deuda y que esa deuda en algún momento se manifestó precisamente por la reticencia a las primarias. Es decir, yo no sé cuánto vale esa muestra, porque no sé, aunque conozco casos también. Como no sé cuánto vale esa muestra, no puedo decir mucho, pero a mí me parece que desde el punto de vista político, de su mensaje ¿Vos querés político, decir que la estrategia no es orgánica, que no hay participación orgánica dentro de las definiciones? ¿A eso te referís? No hay ninguna participación orgánica y no ha habido participación. Y entonces las pasos serían celebrables en ese sentido. No, y cuando uno sigue todas estas situaciones, lo hemos conversado, es así, aparte, y describirlo no le va a poner fin. Todas las conversaciones son palaciegas, o sea, si nadie dice que se subió la cámpora al avión del Frente Renovador, cosa que sería muy riesgoso en términos de estabilidad, pero nadie dice eso, no se subió a la cámpora, se subió Máximo, entonces Máximo va a hablar con Massa. Nosotros mismos estamos hablando acá y no estamos hablando mucho de que va a ser el plenario del Frente Renovador el sábado que viene, creo que es el sábado.
no el sábado que viene, porque damos por hecho que el Frente Renovador va a ser lo que quiera Lo Massa. que Massa diga. ¿No? Entonces, no me estoy refiriendo solo a Massa, me parece que hay una falta. La política se ha transformado en eso, también en la Argentina y en el mundo, por una serie de factores, y en la Argentina por la división del Frente de Todos y la lucha de los liderazgos, pero ahí me parece, llega un momento de decir, bueno, y vos que tuviste una decisión buena, mala, regular, en 2019, que fue que Cristina publicó un Twitter y planteó que Alberto Fernández sea candidato, e insisto yo, luego la gente lo votó, cosa que a veces todo el mundo se olvida en el camino. No, la gente votó de esa fórmula, los votó ambos, pero así todo hubo una decisión. Esa decisión para mí fue convalidada socialmente por una serie de factores, pero hay una deuda ahí. Esto corre el riesgo grande de ser en parte mi punto de vista, pero creo que existe también. Una cosita, también, digo, mientras Cristina siga teniendo la gravitación que tiene, digo, va a seguir pesando. De hecho, ustedes recién mencionaban la campaña de 2015, si no me falla la memoria, era el candidato natural Daniel Scioli, pero el vice lo puso Cristina. Claro. Y ahí también jugó, y no sé cuánto a favor y cuánto en contra en esa fórmula. Entonces, digo, también el peso de Cristina, por más candidato natural que tengas, digo, según cómo juegue dentro del armado, también va a tener gravitación a favor o en contra. Hay mucha reticencia a asumir el liderazgo de Cristina y la centralidad que tiene ese liderazgo, y me parece que eso provoca efectos muy negativos para el oficialismo, porque efectivamente lo tiene. O sea, vos podés decir no, pero eso aparece, se nota, se observa, y me parece que esta vez, más allá de que puede haber una discusión, y yo creo que es válida, de distintos puntos de vista, el señalamiento de Cristina va a gravitar de una manera decisiva. Cuesta mucho, y no sé por qué, porque ha demostrado más de una vez que su centralidad es notable y el volumen de su liderazgo también. Cuesta mucho que, sobre todo la dirigencia, no tanto la gente, que comprenda esa centralidad. Asuma la centralidad sin menoscabo, en el sentido de no sentirse menoscabado. En el peronismo, la asunción de la centralidad del liderazgo nunca trajo ningún menoscabo posible. Nadie en ese sentido lo sintió como menoscabo. Sin embargo, hay todavía por parte de un sector, sobre todo de la dirigencia, de nosotros, los no tanto en la base, decís vos. No, yo creo que la gente lo acepta muchísimo mejor. Pero bueno, es un tema a resolver. Qué responsabilidad, qué responsabilidad. No, a ver, yo comparto mucho esta idea de pensar la elección en 3 tiempos, y creo que es fundamental también cuáles son los ejes de la narrativa que va a tener. Desde mi punto de vista, los ejes tienen que ser democracia, trabajo y producción. Me parece que por ahí tiene que ir la narrativa del Frente de Todos. Democracia en el sentido, está en peligro la democracia, hay que defenderla, hay que profundizarla, es una realidad, creció la violencia política, crecieron los discursos de odio, se rompe el pacto democrático con el intento magnicidio a Cristina, pero asociar democracia política con democracia económica. Yo creo que ahí hay un punto, ¿no? Porque por lo general siempre terminamos cayendo en una lógica medio liberal de pensar la democracia solo en términos de voy a votar cada 4 años, y ahí es donde creo que la lógica de trabajo y producción. Cuando digo trabajo, digo incorporando elementos nuevos, la economía del cuidado, la economía popular. Eso también permite que actores del Frente de Todos se sientan representados, porque un poco lo que decía Juan, después necesita gente que milite esta campaña. O sea, vos podés resolver para las ciegas lo que sea, pero después necesita volver a recuperar cierta épica, cierta autoestima. Yo creo que parte de la épica va a ser ir a una confrontación abierta con una derecha en defensa de la democracia y decir, bueno, un modelo de trabajo y de producción que tiene que estar ligado a esta idea de va a haber sectores estratégicos que se van a dinamizar, litio, hidrógeno verde, vaca muerta, pero eso no es lo mismo si se hace en un gobierno determinado, en un gobierno popular, que en un gobierno de derecha. Me parece que en un punto es eso. Gracias, Juan, por haber venido. A Desiguales, Nahuel, lo mismo. Bueno, nos vamos a ir a un corte y al regresar, informe de Flor Alcaraz respecto de la marcha Ni Una Menos de ayer en el Congreso y en todo el país. Sobre todo, el documento muy interesante hace hincapié, entre otras cosas, a la violencia económica. Luciana Pecker y Mariela Belsky van a estar aquí con nosotros, insisto, al regreso de este corte. Arriba la televisión pública. Con una programación diferente. Cultura. Ficciones.
Es el limbo. Vuelve el teatro. Rubén Schumacher presenta obras que hicieron historia. Más humor. Más historia. Más estrenos. Prócer. Con Pacho O'Donnell. Una manera distinta de entrar en la historia. ¿Cómo fueron aquellas y aquellos que dieron forma a nuestra patria? Nuevas temporadas de Mundo Rep. Y Archivo General de la Emoción. Con Felipe Piña. Te van a encantar. Producciones Renacer Audiovisual. Realizaciones integrales de calidad. E interés público. Los medios del Estado al servicio de la gente. Estreno. El show del intento. Lo vamos a reír, nos vamos a emocionar. De todo. ¡Sac! Llave a la eternidad. Por nuestros campeones. En sus casas. Y en la intimidad de sus sueños hechos realidad. Arriba. 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 Arriba la televisión pública. Con una programación diferente. Ficciones. Historia. Humor. Estrenos. Arriba. 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 ¡Sac, sac! La televisión pública. Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. Vamos a celebrar y también a hacernos muchas preguntas sobre la democracia que supimos conseguir, porque queremos saber más sobre estos 40 años de democracia ininterrumpida. Sus aciertos, sus temas pendientes, los hechos que la marcaron en lo económico, en lo social, en lo político. Un programa para coleccionar que vamos a compartir también a través de las redes sociales de la televisión pública. 40 años de democracia. Domingo, 22:30. Televisión Pública. ¿Quién ama más a la Selección Nacional de Fútbol? ¿Quién desafina más cuando canta? ¿Quién juega mejor? ¿Quién sabe más canciones de cancha? ¿Quién grita más adentro de la cancha? Lo canta la platea y la popular también. El fútbol es lo que es, entre otras muchas cosas, también por las gastadas. Con Iván Noble. ¿Qué pasa cuando ese juego deja de ser divertido para uno de los dos? Simple. Ya no es un juego. Un minuto de silencio. Último programa. ¿Por qué cantamos? Estreno. Domingo, 0:30. Televisión Pública. ¡Basta, Chori! ¡Basta, Chori! ¡Andate! ¡Andate! No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Toma Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Chau, Chori, te amo. ¡Mua! Noche de lunes, de debates y opiniones desiguales. Porque hoy hubo, reunión del Consejo, de hecho se tomaron decisiones. Periodismo revelador, de la adicción a la recuperación. Sí. No es lo mismo alguien que se droga y coma 4 veces al día que alguien que se droga y coma una vez con suerte. Inclusión sin filtro. Educación sexual para adultos. Estreno. La ESI no es solo una ley, es un manual para evitar un mundo más tierno y menos hostil. Este lunes, desde las 21, Televisión Pública. Los feminismos vuelven a las calles en esta jornada emblemática. ¿Cómo se vive este 3 de junio? Hoy estoy acá para pedir porque ni una más falte en su casa. Estamos en el pedido de que se haga justicia por cada femicidio y básicamente eso, porque todas volvamos a abrazar a nuestras hermanas y a nuestras mamás en casa. Mi hermana Milagros Orieta fue víctima de femicidio, entonces me sumé a la lucha, mucho más potente de lo que ya venía mi lucha interna varios años atrás, porque obviamente yo apoyaba todo el movimiento, pero desde otro punto, desde el femicidio de mi hermana, yo me puse más la bandera al hombro. Esta fecha es algo que nos cambió a nosotras, las mujeres en la Argentina. Tengo una hija que tiene 20 años y bueno, ella creció al calor de las asambleas de Ni Una Menos, creció en la adolescencia al calor también de las marchas de Ni Una Menos y creo que a todos nos cambió la vida este movimiento. Ese primer 3 de junio de 2015, bueno, creo que es algo que nos sorprendió a todas, a las que nos planteamos venir acá al Congreso a esa manifestación y no pudimos creer la cantidad de gente que se aglutinó con una consigna quizás muy básica, que era paren de matarnos, porque sobrepasó las expectativas de todas,
ver la cantidad de gente que se había sumado. ¿Qué significa para nosotros? Es la lucha de todas las compañeras campesinas que hoy en día tenemos la posibilidad de salir del sector, ¿no? A hacer ver que también existe la violencia en el campo, ¿no? En lo personal, este 3 de junio significa un avance del movimiento transfeminista con todo lo que eso implica, en la calle siempre. Creo que somos referencia para un montón de países de la región y del mundo también, y que tenemos sobre eso una responsabilidad histórica grandísima y que tenemos que seguir en las calles justamente para profundizar este movimiento. Basta de femicidios, lesbicidios, travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Reclamamos la efectiva implementación de la ESI. Sin educación sexual integral no hay ni una menos. Repudiamos los ataques a la libertad de expresión y los intentos de silenciamiento a quienes comunican sobre las violencias que padecemos. Exigimos el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la destitución de sus actuales integrantes. La composición debe ser federal y con diversidad de género. Por quienes estamos acá hoy, porque no estamos todes, y por las que vendrán, gritamos, ni una menos, vivas, libres, desendeudadas, y en las calles nos queremos. Gracias a todos por esta jornada de lucha. ¡Viva no queremos! ¡Ni una menos! ¡Viva no queremos! ¡Ni una menos! ¡Viva no queremos! Informe de Flor Alcaraz de lo que pasó ayer en el Congreso, registros de la marcha ayer en el Congreso, pero se dio en todo el país, una nueva marcha de Ni Una Menos. Estamos con Luciana Pecker, escritora, periodista, militante y referente feminista, y también con Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de la Argentina. Luciana, Mariela, bienvenidas. Gracias por estar acá. Hola, Flor. ¿Cómo va? Muy contenta con esta mesa porque hace tiempo que veníamos pensando en invitar a Luciana, la queríamos tener acá en Desiguales, así que esta era la excusa perfecta, 8 años de Ni Una Menos, un movimiento que empezaron las periodistas feministas allá por 2015 y que hoy, a pesar de que en las calles fuimos muchas ayer y que hay un montón de demandas, como vos decías, hay un cuadro y un enfoque puesto también en la situación económica, en el Poder Judicial, pero hoy estamos también en un momento de retroceso porque los ataques a la libertad de expresión y en particular a las periodistas feministas que comunican y cuentan esas historias son muchos, no es un fenómeno que sucede únicamente en Argentina, es a nivel regional. Hay un estudio que habla de que el 80% de las periodistas que trabajan estos temas están replegando, están saliendo de las redes, de los espacios que son hoy el ágora público, y por eso queríamos tener esta mesa, esta conversación. Luciana, ¿por qué y quiénes amenazan? Bueno, hoy es importante decir y contextualizar, ¿no? Que en el contexto mundial, Argentina, a partir del hito de Ni Una Menos, se convierte en un faro para la región, ¿no? En un faro que hace que avancen derechos contra la violencia y por los derechos sexuales, ¿no? Y reproductivos. Una muestra es lo que pasa en los tribunales de Colombia y de México con la despenalización del aborto, o ver que el pañuelo verde está en Washington y es la primera vez que el norte mira al sur para tomar un ejemplo político. Eso lo empezamos las mujeres en Argentina. Bueno, hay algunas periodistas que, por supuesto, dijimos Ni Una Menos, generamos otra conversación. Hay una ultraderecha organizada, financiada, no espontánea, no casual, no un simple hater de Twitter que bancate las reglas, que tiene que ver con los mismos antecedentes de la ultraderecha en Argentina, de la ultraderecha en España. Hay vinculaciones directas. Hay vinculaciones directas y además en las amenazas que denunciamos con Telma Fardín hay pruebas en la causa que ligan a sectores que nos amenazan con agencias de seguridad, incluso ligadas ideológicamente a la toma del Capitolio para resistir que Trump no se vaya del gobierno. Hay personas ligadas a sectores de las fuerzas de seguridad. O sea, no estamos hablando de alguien en Twitter dijo algo que me pone mal y entonces me ofendo, ¿no? Sino un esquema. ¿Por qué? Porque las periodistas en Argentina levantamos la voz y tuvimos mucha incidencia, no solo en Argentina, sino también en América Latina. Por eso reclamamos sí que la libertad de expresión pueda ser garantizada. Mariela, y desde Amnistía Internacional, ¿qué registro tienen de esto que cuenta Luciana? Bueno, exactamente el mismo registro. Nosotros trabajamos a nivel regional y sí vemos que esto está pasando en la región.
Pero nos preocupa mucho lo que está pasando en Argentina, sobre todo con las periodistas feministas y las editoras de género. Vemos como un patrón similar que es, medios de comunicación que en su momento, cuando se despenalice, legalice el aborto, se da el debate y todas nosotras empezamos a tener un lugar muy preponderante, ponen editoras de género como un gesto hacia el movimiento, y que en este contexto político, que es un contexto de como sería en inglés, de backlash o de regresión, sí. ¿Qué incentivos tengo como una empresa de medios para tener una editora de género? Vemos que empiezan a pasar esas cosas, vemos programas prime time con periodistas, mujeres o varones incluso, que te ponen en pantalla durante media hora a periodistas de género con absolutamente noticias falsas, diciendo, esta periodista hizo esto, dijo esto, estuvo acá, estuvo allá, y generando lo que se llama incitación al odio, básicamente, ¿no? Y un poco lo que desde Amnistía queremos como concientizar es, la libertad de expresión no es absoluta, ¿no? Porque lo que escuchamos del otro lado en estos programas periodísticos donde pasan estas cosas, o incluso programas periodísticos más de entretenimiento, es censura, ¿no? Yo digo lo que quiero porque censura. Claro. No, espera, vos decís lo que querés, es verdad, y todos promovemos en un país y en una democracia la libertad de expresión y no censura previa y no censura. Ahora, tu libertad de expresión tiene límites. Vos no podés decir lo que quieras, y si decís cosas que las decís para lastimar a otro, porque lo voy a poner fácil, ¿no? Y lo decís para lastimar a alguien, un tercero, y eso genera daños en sus otros derechos, a la salud mental, a su trabajo. Acá hay periodistas que se quedaron sin trabajo. Tenés un problema jurídico, tenés un problema legal. Claro. Bueno, el caso de Telma puntualmente nos contaba, le agradece a Muscari porque la convoca para trabajar, pero con muchos problemas por haber alzado la voz. Ahora estaba pensando, Flor, ¿esto le da una dimensión real del valor y la fuerza política que tiene el movimiento feminista? Sí, ¿no? totalmente. Más allá del reclamo concreto por la violencia física, la denuncia del resto de las violencias, algo toca en el sistema. Cómo dinamiza también la política en general, el sistema político, y el avance de derechos también tiene una repercusión. En algún punto los enemigos también hablan del peso y claro, de lo que significa este movimiento. Lo que aparece acá como pregunta quizás es qué hacer, porque la opción es judicializar, pero sabemos que el Poder Judicial no da respuesta. Y por otro lado, también estamos en un contexto político distinto, y les llevo la pregunta también para pensar a ustedes y a la mesa. Hoy tenemos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. También, ¿qué se está haciendo desde el Estado, desde los resortes y los mecanismos estatales para poder acompañar esta situación? Yo creo que, por un lado, sí, desde lo individual, en algunos casos, destacando especialmente como personas, a algunas mujeres importantes, como Vilma Ibarra, a Yelén Massina, que es ministra de las Mujeres, como Malena Galmarini, ¿no? Con una enorme humanidad. Esos son gestos importantes. Si el Poder Ejecutivo y si el Estado pueden y deben hacer más, sí, pueden y deben hacer más, ¿no? Me parece que es parte del análisis político de esta época, que hay un Estado que se enfrenta a una oposición, a un sector de la oposición, no a todo, porque creo fervientemente en el pluralismo político, y la construcción además de las mujeres en la Argentina fue transversal en un pacto democrático, a sectores que rompen ese pacto democrático, que son una amenaza, y en ese sentido sí creo que hay una sobreactuación de la impotencia y que el Estado tiene y debe que hacer más. ¿Qué quiere decir sobreactuación de la impotencia? Sobreactuación de la impotencia me parece que es que hoy hay un Estado que tiene que responder por la garantía de la libertad de expresión de las mujeres, que tiene que responder más fuertemente contra los femicidios, que tiene que dar respuestas sin miedo, porque lo que genera, tanto con las amenazas como con sus estrategias comunicacionales, esta ultraderecha, que de vuelta no es azarosa, es lo que pasa en España con Vox, o con un PP que termina más volcado a Vox que al pacto contra la violencia machista que se firma hace 10 años, ¿no? Entonces, la ultraderecha acorrala y genera miedo comunicacional, y hay un Estado que termina teniendo miedo, y todavía es el Estado, todavía tiene poder, y en ese poder tiene que cuidar la vida de las mujeres y la libertad de expresión de las mujeres. Esto habla, Mariela, del resto de la dirigencia política. El Estado es la dirigencia política, en definitiva, ¿no? Este es un tema complejo, y digo, en el mundo es un tema complejo, y los países están tratando de buscar soluciones. En general, por supuesto,
por lo menos de Amnistía y en los países tratan de no alentar el punitivismo, desde ya, con temas de libertad de expresión, por supuesto. Sí. Pero sí hay soluciones diferentes, digamos. Hay todo un espectro de soluciones que tiene que ver con hablar con empresas, por ejemplo, como Twitter, Google, Facebook, y trabajar con las empresas en que las empresas tengan medidas y estrategias de moderación de contenido, de ver qué es lo que se puede hacer con estas cuestiones. Desde Amnistía veníamos conversando con Twitter hasta que llegó Elon Musk, donde esa conversación se acabó, la verdad es esa, pero veníamos como con el área de derechos humanos y con algunas cuestiones que habían tomado desde Twitter que eran bastante interesantes. La otra pata de esto es, bueno, la justicia. La justicia tiene un rol súper importante, pero lo que estamos viendo con los casos, Amnistía está en casi todos los casos de las periodistas que estamos mencionando. Es de destacar amenazadas. que sí, Amnistía, por ejemplo, no, digamos, ahí sí es que puede hacer el Estado. El Estado no acompañó, por ejemplo, con patrocinio jurídico, a pesar de haberlo pedido. Y Amnistía sí está cumpliendo ese rol, ayudándonos con abogado, con patrocinio jurídico para podernos defender de estas amenazas. Y hay que decir, sumo, que hay casos particulares individuales, pero no decimos los nombres propios porque justamente las compañeras tienen mucho miedo y costó mucho armar esta mesa y hablar de este tema. No todas quieren contarlo, no todas cuentan públicamente que tienen una causa judicial, que están tratando de dejar ahí un precedente, porque también es este debate, digo, la justicia quizás no da una respuesta reparatoria en lo individual, pero sí se puede empezar a construir cómo funciona ese patrón de violencia, quiénes están detrás, quiénes mueven los hilos y de dónde salen quiénes y por qué. Digo, es importante que se empiece como a dejar un registro en algún lado, no para la respuesta punitiva ni reparatoria, sino solamente para tener información, básicamente. No, y también la justicia puede generar estándares, por ejemplo, interesantes. Lo voy a llevar al caso del aborto no punible, cuando la Corte en el caso Fall genera estándares, ¿no? Y la Corte te dice, bueno, cuando hay un caso de aborto no punible, puede hacer esto, esto y esto. Claro. Bueno, acá también esto pasa en otros países. Se podrían generar estándares. Por ejemplo, hay un caso en la Ciudad de Buenos Aires que es conocido, de Babi Echecopar, que terminó, digamos, que hizo manifestaciones en contra de mujeres y la sentencia lo que terminó exigiendo es que dé espacio a mujeres o expertas en género para en su programa hablar, pero también que él, digamos, tenga que capacitarse. Bueno, esos son tipos de medidas que están bien y que son educativas y que sirven. Y un poco lo que nosotras pretendemos de la justicia es esto. Ahora, para la justicia también esto es nuevo y no saben mucho qué hacer. Eso también pasa. Entonces, hay como un vacío. Y de verdad desde Amnistía creemos que también hace falta un debate entre periodistas en general, y mujeres, varones, digamos, un debate muy fuerte sobre, bueno, y las empresas de redes sociales y medios y digamos, organizaciones que trabajamos estos temas para pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque las amenazas en Twitter que te llegan y te dicen te voy a matar, aunque sea generan mucho miedo. Claro. Y no son solo online. Lo que pasa online pasa offline también. Te sacan fotos en las marchas, te dicen te vi con tal, en la puerta de tu casa. ¿Sí? ¿Tuvieron alguna conversación con el ENACOM? Así como estaban planteando algún tipo de estándar en la justicia, el ENACOM también tiene poder de convocatoria a todos los medios. Nacional de Comunicaciones. Para poder estamos en conversaciones con el ENACOM y el ENACOM la verdad es que trabaja muy bien estos casos, pero tiene muchas limitaciones también, ¿no? Es como tiene un montón de denuncias que recibe de estos programas que yo comentaba. Sobre todo por medios audiovisuales, redes sociales siempre tiene como una legislación un poquito más difusa. Y pueden aplicar estas multas. Hasta ahí pueden llegar y lo hacen, digamos. Sí. ¿Y vas a sumar algo, Luciana? Sí, lo que quería sumar es que más allá, y trabajábamos con Flor en ese momento, que bueno, es la gran periodista que por suerte podemos ver en Desiguales, Ni Una Menos nace de toda una historia del movimiento, no nace solo de Twitter, pero nace también cuando Marcelo Ojeda pone en Twitter
Twitter, Claro. ¿qué vamos a hacer? O sea, claramente las redes sociales empujaron algo que las periodistas que trabajamos hace mucho tiempo, ¿no, Mario? En Página 12 y en tantos lugares. Bueno, veníamos diciendo, hoy las redes se dieron cuenta que el poder feminista de la Argentina no era un poder neutro que solo íbamos para romper el techo de cristal, sino que generábamos una transformación política y social en toda América Latina, y hoy se volvieron enemigas. ¿Cómo? Bueno, pisando los contenidos feministas. ¿Qué hay que hacer? Hay que leer a las periodistas, no esperen que la información les llegue, vayan y busquen a las periodistas feministas, pónganla en la lupa. Yo propongo una campaña que se llama #sigamos, volvamos a seguirnos. Y por otro lado, sí, en la causa judicial están probadas algunas cosas. Por ejemplo, la justicia dice que la amenaza a mí en una nota que escribo sobre femicidios para Ni Una Menos el año pasado a los 7 años, y que digo hay que regular el uso de armas, claramente en contra de las propuestas de el Libertad Avanza, que es la libertad retrocede. Mientras ellos avanzan, mi libertad ha retrocedido muy claramente. Bueno, tengo una amenaza que me dice te mereces ser la próxima, de una persona que está identificada. No estoy hablando de un hater, estoy hablando de una persona identificada por la justicia. La justicia tarda 1 año en discutir jurisdicción. Dice que no es un caso de género cuando hace 25 años que hago periodismo de género y sobre también Telma Fardín, una víctima de violencia sexual. Después, te dicen que si la amenaza vino de Chile, que es una de las amenazas, no pueden intervenir. Entonces, o hagamos un convenio internacional o no permitamos que la jurisdicción sea en Chile, porque Meta o Instagram, ¿qué te dice? Si la justicia me lo pide, te doy el IP. No es cierto. Usan un programa que se llama Nateo, que también se usa para explotación sexual infantil, que es como una calecita donde no puedes identificar el IP. Entonces, que Instagram no lo permita. Digo, la causa judicial te permite decir cosas concretas para que nuestra libertad esté garantizada. Luciana Mariela, gracias por haber venido. Flor, por supuesto, como siempre, gran informe. Gracias, y contenta porque se den estos debates acá y también entre colegas, porque esto que decía Mariela, es importante que conversemos entre nosotras, porque también para los colegas, y es un tema para los sindicatos, para el periodismo en general, a veces somos más activistas que periodistas y nos dicen, no, pero usted esto lo hiciste porque vos sos feminista, sos activista, no es por tu oficio. Entonces, hacer la conversación desde este enfoque me parece que es clave también entre nosotros y nosotras. Gracias, Flor. Nos vamos a ir al corte. Al regresar, Gaby Granata nos cuenta todo lo que trae Massa de China. Ya venimos. Vamos a celebrar y también a hacernos muchas preguntas sobre la democracia que supimos conseguir, porque queremos saber más sobre estos 40 años de democracia ininterrumpida. Sus aciertos, sus temas pendientes, los hechos que la marcaron en lo económico, en lo social, en lo político. Un programa para coleccionar que vamos a compartir también a través de las redes sociales de la televisión pública. 40 años de democracia. Domingo, 22:30. Televisión Pública. Desde que la vi y pasé mi sueldo a BBVA, me convertí en Laura, la buena onda. ¿Salimos a almorzar entre 20 y hay que pasar una tarjeta? Relax, Laurita. El banco ya te dio 100 lucas de bienvenida. Además, si pago con QR, tengo descuentos exclusivos por cobrar mi sueldo en supermercados y combustibles. Sos una genia, Lauri. Qué lindo cuando la ves. Escaneé este QR y descubrí todos los beneficios de pasar tu sueldo a BBVA. BBVA, creando oportunidades. Estamos en la zona mixta. Todo el deporte femenino y masculino. Los torneos de la AFA. El resumen de la fecha. La actualidad de los seleccionados. Y móviles en vivo. El domingo, cuando la fecha termina. Todo lo que querés saber. Está en Zona Mixta por la televisión pública. Super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en Café Dolca, cacao en polvo Nesquik, tabletas de chocolate Milka y Shot, yerba mate La Tranquera, Downy y en pañales para bebé. 3x2 en cervezas seleccionadas, 2x1 en jugos en polvo y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Un auto que anda a base de sangre, básicamente. En los dos casos estamos hablando de realizadores
que pertenecieron a movimientos renovadores, pero de una manera marginal, es decir, nunca se los recuerda. Fin de semana de vampiros raros. Ese plano de la película es buenísimo. Hay algo ahí en el universo Cronenberg. La sangre sin pecados. Filmoteca. Domingo, en trasnoche. Televisión pública. Tiene que ver en qué sociedad vivimos, cuál es la época. Yo arranqué a los 17 y paré a los 30 y pico. Las drogas las conocí más que nada para sobrellevar todo ese vértigo de ese mundo de violencia. No es lo mismo alguien que se droga y coma 4 veces al día que alguien que se droga y coma una vez con suerte. Hoy por hoy tenemos ubicado el inicio del consumo de alcohol en los 13 años y medio, al igual que el de marihuana. Hay que proteger mucho a estos pibes que están más vulnerados en sus derechos, podríamos llamar. Muy bien, seguimos en Desiguales y ya algo nos estaba adelantando, pero no vamos a marretear información, Gaby. ¿Qué se trae masa de China? ¿Qué es lo relevante? Pensé que quedaba solamente entre nosotros. Bueno, me parece que hay 3 cosas muy importantes que son en diferentes tiempos. Algunas más de corto plazo, de mediano y de largo. Lo más inmediato y que creo que es lo más fructífero para la estabilización macroeconómica es el tema de la ampliación del swap, este intercambio de monedas con China, que se van a poder utilizar, digamos, todo este intercambio de fondos que se generó entre Argentina y China. Hay una parte que se puede utilizar para pagar exportación e importaciones que hace Argentina desde China para todo el intercambio comercial, porque Argentina tiene una balanza deficitaria. Los últimos 3 meses son 1.600 millones de dólares de déficit de balanza comercial con China. Entonces, no utilizar dólares y poder realizar una parte de eso en yuanes también alivia reservas. Ahí tengo una pregunta. ¿Eso es eventualmente en el mediano plazo, en el largo plazo, o ya podés mostrarlo para decir, mirá el músculo que tengo frente a cualquier corrida? Esto de intercambio comercial ya se puede usar y de hecho el Banco Central se habilitó hace varios meses cuando fue en la anterior ampliación del swap, la posibilidad de tener cuentas en yuanes. Hay 2 empresas que ensamblan electrónicos que ya pasaron sus cuentas de dólares a yuanes para no pedir reservas, sobre todo porque no tienen acceso, les limitan el acceso a las reservas. Y esto lo que tuvo también como novedad es que hay parte de ese swap que se puede utilizar para intervenir en el mercado de cambios. Esto es para bajar los dólares financieros. No es gratis. Una vez que vos lo usás, tiene un interés que es alrededor, es una parte que no se sabe muy bien, es una tasa Shibor, que es la tasa china de los principales bancos chinos, más un 3 o un 4%. O sea, estarás entre un 5,5% y un 6,5% de tasa en dólares anual. Gracias, Gaby. Vamos a seguir, por supuesto, la agenda económica de estos días, porque todo lo que ocurre en materia electoral se da sobre esa base. Bueno, ayer falleció a los 78 años Mario Sabato, director de cine, entre otras cosas, pero entre marzo y octubre de 1985 tuvo a su cargo la dirección artística de ATC, de por entonces ATC, nuestra televisión pública, y se destaca el espíritu cultural que tuvo su gestión, muy a contramano de solo importa el rating, que venía de alguna manera sufriendo el canal y la política cultural o comunicacional de la televisión pública por esos tiempos. Así que toda la familia de la televisión pública está abrazando en este momento a su familia y por supuesto honra su recuerdo. Nos vamos, mañana a las 21 hacemos Desiguales y seguimos compartiendo ideas. Chau, chau.